Iris Chacón. La legendaria artista puertorriqueña conocida como La Bomba de Puerto Rico. A sus 75 años, sorprendió al público con una sorprendente revelación. Había hecho una lista de personas que no quería ver en su funeral. ¿Por qué un ícono cultural querido por millones tomaría una decisión tan controvertida? Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad que se esconde tras el halo se revelará completa y verazmente. A lo largo de su vida, Iris Chacón fue conocida por romper esquemas. Su estilo exuberante, su personalidad magnética y su presencia inigualable en el escenario la convirtieron en un ícono cultural no solo en Puerto Rico, sino en todo el Caribe y la comunidad latina en los Estados Unidos. Pero lo que nadie esperaba era que a sus 75 años, la llamada Bomba de Puerto Rico volviera a sorprender al mundo con una confesión que dejó a todos sin aliento. Ella misma ha decidido quién podrá y quién no estar presente en su funeral. En una entrevista reciente, Iris habló con la franqueza que siempre la ha caracterizado. Mirando a cámara con una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras, declaró: "Cuando llegue mi momento, quiero que mi despedida sea una celebración de mi vida rodeada de quienes realmente me amaron. Pero también quiero dejar claro quiénes no tendrán cabida en ese adiós". Sus declaraciones provocaron un silencio incómodo en el estudio seguido de una avalancha de titulares que se replicaron en todos los medios. La idea de una lista de prohibidos en un funeral no es algo común. Para muchos, el final de la vida es un espacio de reconciliación, un momento en el que las diferencias del pasado se disuelven en favor de la memoria y el respeto. Pero Iris Chacón, fiel a su estilo, volvió a desafiar las normas sociales. No se trata de odio, aclaró. Se trata de honestidad. No quiero hipocresía en mi última fiesta. Prefiero pocos corazones sinceros que muchas caras falsas. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los seguidores, acostumbrados a verla como un símbolo de alegría y vitalidad, se enfrentaron ahora a una mujer madura que hablaba sin tapujos sobre la muerte y la traición. En las redes sociales, la reacción se dividió. Algunos aplaudieron su valentía, mientras otros la criticaron por lo que consideraban un gesto de rencor. ¿Quiénes estaban en esa lista? Iris no reveló todos los nombres, pero dejó entrever que se trataba de personas que en algún momento de su vida la lastimaron profundamente. Viejas amistades que se convirtieron en enemistades, figuras del espectáculo que le dieron la espalda en su peor momento, e incluso relaciones personales que en lugar de amor le dejaron heridas abiertas. El dolor también enseña, dijo con voz firme. Y yo aprendí a no invitar al dolor a mi mesa, ni siquiera en mi funeral. La prensa, como era de esperar, empezó a especular. Algunos recordaron las polémicas del pasado, las rivalidades públicas y los desencuentros que marcaron la carrera de Iris. Otros, en cambio, insistieron en que lo importante no eran los nombres, sino el mensaje, el derecho de cada persona a decidir cómo quiere ser recordada y con quién compartir ese último momento. Lo más conmovedor fue la forma en que Iris abordó un tema tan delicado. No lo hizo desde la amargura, sino desde la claridad de alguien que ya no teme al juicio ajeno. He vivido una vida intensa, llena de luces y de sombras, afirmó. No quiero que la despedida sea un escenario para máscaras. Quiero que sea un reflejo auténtico de lo que fui y de lo que sigo siendo. El público, acostumbrado a los secretos y silencios en torno a las figuras públicas, recibió con sorpresa esta honestidad brutal. En cierto modo, la confesión de Iris fue también un acto de liberación, un recordatorio de que incluso en los momentos finales, uno puede tomar control de su propia narrativa. Esta declaración, lejos de ser un simple escándalo mediático, abrió un debate profundo sobre la autenticidad, el perdón y la memoria. ¿Tenemos derecho a excluir a quienes nos dañaron de nuestra despedida? ¿O la muerte debería ser un espacio de reconciliación universal? Iris, con su estilo provocador, no dio respuestas definitivas, pero sí dejó una pregunta poderosa que ahora resuena entre sus seguidores. Lo cierto es que, fiel a su carácter, Iris Chacón volvió a demostrar que nunca dejará de ser la mujer que incomoda, que provoca, que obliga a pensar. Y en su decisión de elegir quién podrá acompañarla en su último adiós,
reafirma que incluso en la muerte seguirá siendo dueña de su destino. Hablar de Iris Chacón es hablar de un fenómeno cultural. Durante las décadas de los 70 y 80, su nombre no solo llenaba teatros y pantallas de televisión en Puerto Rico, sino que también se expandía como un huracán por todo el Caribe y las comunidades latinas en los Estados Unidos. Apodada con justicia, la bomba de Puerto Rico. Iris no era simplemente una artista, era un espectáculo en sí misma, una mujer que redefinió lo que significaba ser estrella en un país pequeño con un eco internacional. Desde muy joven, Iris mostró un carisma fuera de lo común. Su formación en danza y su capacidad para combinar sensualidad con talento artístico le abrieron las puertas de la televisión. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en la reina indiscutible del entretenimiento puertorriqueño. Su programa de variedades, El Show de Iris Chacón, fue un antes y un después en la historia televisiva de la isla. Millones de espectadores se sentaban frente al televisor para verla cantar, bailar y encender la pantalla con un estilo que no se parecía a nada visto hasta entonces. Lo que diferenciaba a Iris no era solo su talento, sino su capacidad de romper tabúes. En una época en la que la sensualidad femenina en la televisión estaba llena de restricciones, ella se atrevió a mostrar una imagen audaz, libre y orgullosa de su cuerpo. Sus coreografías eran atrevidas, sus vestuarios deslumbrantes, y su energía parecía infinita. Cada aparición suya era un acontecimiento. Para muchos, Iris representaba la modernidad, la liberación de la mujer latina que reclamaba su derecho a expresarse sin miedo. El impacto de su carrera no se limitó a Puerto Rico. Sus presentaciones en Estados Unidos, especialmente en ciudades con gran población latina como Nueva York y Miami, la convirtieron en un símbolo cultural más allá de la isla. Fue invitada a programas internacionales, y su fama creció hasta convertirse en una figura reconocida en todo el mundo hispano. Incluso la prensa anglosajona se hacía eco de su magnetismo escénico, describiéndola como la vedette caribeña que transformó el show business latino. En el teatro y la música, Iris también dejó huella. Grabó discos que tuvieron éxito en Puerto Rico y en el extranjero, y protagonizó espectáculos en vivo que agotaban entradas en cuestión de horas. Su versatilidad artística las llevó a interpretar desde baladas románticas hasta ritmos tropicales, siempre con la misma pasión y entrega. Cada show suyo era una experiencia completa, donde el público no solo escuchaba música, sino que era testigo de un espectáculo lleno de color, energía y sensualidad. Sin embargo, más allá de su imagen deslumbrante, Iris también representaba un fenómeno social. Para una generación de mujeres, ella fue inspiración, la prueba viviente de que una mujer podía ser dueña de su cuerpo, de su voz y de su carrera. Para los hombres, era el símbolo de un ideal de belleza exuberante y segura. Y para la sociedad puertorriqueña en general, se convirtió en un motivo de orgullo nacional. La crítica, por supuesto, también la acompañó. Muchos sectores conservadores veían en su estilo un exceso, un desafío a las normas tradicionales. Pero Iris, lejos de retroceder, usaba esas críticas como combustible. No vine a complacer a todos, decía, vine a ser yo misma. Esa autenticidad fue en gran parte la clave de su éxito. Con el paso de los años, Iris se consolidó como un icono indiscutible. Su figura adornaba portadas de revistas, y su nombre se mencionaba junto a los grandes del espectáculo latino. Era más que una artista, era un fenómeno cultural que transformó la manera en que se percibía el entretenimiento en Puerto Rico. El apogeo de su carrera coincidió con una época de transformación social y cultural en la isla. Y ella supo encarnar ese espíritu de cambio. En un país marcado por tensiones políticas y económicas, Iris Chacón ofrecía algo diferente: la posibilidad de soñar, de evadirse y de sentirse orgulloso de la identidad puertorriqueña a través de su arte. Hoy, cuando se habla de la historia de la televisión y la música en Puerto Rico, su nombre aparece con letras doradas. Su legado no se mide solo en aplausos o en ratings, sino en la huella que dejó en la cultura popular.
Iris Chacón fue y sigue siendo la prueba de que el talento, la audacia y la autenticidad pueden convertir a una mujer en leyenda. En su época dorada, la bomba de Puerto Rico no solo conquistó escenarios, también conquistó corazones. Y aunque los años han pasado, su imagen sigue viva en la memoria colectiva como símbolo de un tiempo en el que el entretenimiento se convirtió en arte, y una mujer audaz cambió las reglas para siempre. La vida de Iris Chacón nunca fue sencilla, y mucho menos en el terreno de las relaciones personales. Ser una estrella de la magnitud que ella alcanzó significaba vivir constantemente bajo el escrutinio público, donde cada gesto, cada romance y cada desencuentro se amplificaba hasta convertirse en noticia. Y aunque Iris fue un ícono de fuerza y seguridad en su vida privada, enfrentó tempestades emocionales que marcaron su carácter y que con el tiempo explicarían parte de la dureza de sus decisiones más recientes. En el terreno amoroso, Iris fue apasionada y auténtica. Amó con intensidad sin miedo a mostrarse vulnerable. Uno de los romances más recordados fue con el cantante puertorriqueño Elín Ortiz, con quien se casó en 1969. Durante un tiempo fueron considerados una de las parejas más poderosas del entretenimiento en Puerto Rico. Sin embargo, la relación no tardó en mostrar grietas. La presión de la fama, las diferencias personales y los celos terminaron desgastando lo que en un inicio parecía una unión indestructible. El divorcio, aunque doloroso, fue también un punto de inflexión para Iris. Aprendió que incluso el amor más intenso podía convertirse en una herida difícil de sanar. Más allá del matrimonio, Iris vivió otros romances y rumores de relaciones con figuras del espectáculo, algunos confirmados, y otros meras especulaciones alimentadas por la prensa sensacionalista. Lo cierto es que en cada relación dejaba claro su carácter, no estaba dispuesta a ser una sombra, ni a conformarse con menos de lo que merecía. Esa firmeza, admirada por muchos, también le generó enemigos en un ambiente competitivo como el del show business. Pero no solo en el amor encontró desilusiones, en el mundo artístico también vivió traiciones. Durante su ascenso a la fama, hubo colegas que intentaron opacar su brillo, difundir rumores malintencionados o incluso sabotear su trabajo. Iris, que siempre fue frontal, no dudaba en responder y en defenderse con la misma energía con la que bailaba en el escenario. Estas rivalidades, algunas abiertas y otras silenciosas, se convirtieron en cicatrices que marcaron su memoria. Uno de los episodios más comentados fue su enfrentamiento con ciertos sectores conservadores de Puerto Rico, que la acusaban de provocadora y de dañar la moral con sus presentaciones. Aunque esas críticas venían de fuera del ámbito personal, también se filtraron en su vida privada, alejándola de personas que alguna vez consideró cercanas. Iris nunca olvidó cómo algunos, en lugar de apoyarla, aprovecharon la polémica para dar la espalda. Las traiciones no se limitaron al ámbito profesional. Hubo amistades personales que se rompieron en momentos de necesidad. En entrevistas posteriores, Iris confesó con tristeza que algunas personas que ella consideraba parte de su círculo más íntimo desaparecieron cuando más los necesitaba. Esa sensación de abandono la marcó profundamente y fue forjando una visión más selectiva de la lealtad. Con el tiempo, esas experiencias de amor, desamor y deslealtad moldearon su carácter fuerte e inquebrantable. La Iris sonriente del escenario también era una mujer que cargaba con decepciones, que había aprendido a reconocer las máscaras y que se prometió a sí misma nunca permitir que la hipocresía formara parte de su vida. Esa promesa sin duda se refleja hoy en su decisión de nombrar incluso para su propio funeral a las personas que prefiere mantener lejos. Lo paradójico es que, a pesar de todo, Iris nunca dejó de creer en el amor ni en la amistad verdadera. Siempre mantuvo un círculo reducido de personas leales que permanecieron a su lado sin importar las tormentas. A ellos los celebraba, los defendía y los agradecía públicamente. Esa dualidad entre la pasión y la traición, entre la lealtad y la desilusión, es la que hace que su historia resuene con tanta fuerza. Cada amor perdido, cada traición sufrida y cada amistad rota se convirtieron en lecciones que la endurecieron, pero también la hicieron más auténtica. Iris aprendió que en el mundo del espectáculo y en la vida misma
No todos los que sonríen a tu lado desean lo mejor para ti. Y quizás por eso ahora a los 75 años tiene tan claro a quién quiere y a quién no, en el capítulo final de su vida. En el fondo, estas relaciones turbulentas no solo cuentan la historia de sus heridas, sino también de su resiliencia. Porque a pesar de los golpes, Iris Chacón nunca dejó de brillar, nunca dejó de ser ella misma. Y si hoy habla con tanta franqueza sobre quién no será bienvenido en su funeral, es porque cada cicatriz de amor, odio y traición sigue recordándole que la autenticidad es el legado más importante que puede dejar. Durante décadas, Iris Chacón fue sinónimo de espectáculo, energía y celebración. Su nombre evocaba luces brillantes, música contagiosa y multitudes aplaudiendo con entusiasmo. Sin embargo, como ocurre con tantas figuras del entretenimiento, la vida detrás de los escenarios era muy distinta. Al apagarse los reflectores, lo que quedaba era una mujer enfrentando sus propios silencios, sus propias preguntas, y en muchas ocasiones una soledad que contrastaba con el fervor del público. En entrevistas recientes, Iris ha hablado con una honestidad conmovedora sobre lo que significa envejecer siendo una leyenda viva. La gente me recuerda siempre sonriendo, bailando, rodeada de glamour, explicó. Pero no siempre entienden que después del show, regresaba a un camerino vacío y luego a una casa donde muchas veces el silencio era ensordecedor. Esa confesión simple pero profunda reveló el precio emocional de una vida entregada al espectáculo. La soledad de Iris no se debía únicamente a la falta de compañía, sino al peso de la nostalgia. Recordaba con claridad los años de gloria cuando cada noche era una fiesta, cuando el teléfono no dejaba de sonar con invitaciones y cuando parecía que todo el mundo quería estar cerca de ella. Con el paso del tiempo, muchos de esos supuestos amigos desaparecieron, demostrando que su presencia estaba más ligada a la fama que al cariño verdadero. En su madurez, Iris comenzó a mirar hacia atrás con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por haber roto barreras y convertirse en un ícono cultural, pero también melancolía por las relaciones que se quebraron en el camino y por los sacrificios personales que la fama exigió. Reconocía que en su empeño por mantenerse en la cima, muchas veces dejó de lado momentos de intimidad y calma que hoy valora mucho más. La salud también comenzó a recordarle que el tiempo no perdona. Aunque se mantenía activa y con una energía admirable para su edad, admitía que los achaques de los 70 años la hacían reflexionar sobre su propia vulnerabilidad. Ya no era la bailarina incansable que podía ensayar durante horas sin descanso. Ahora debía escuchar a su cuerpo y aceptar sus límites. Esa aceptación, sin embargo, no le restaba brillo. Más bien le daba una nueva dimensión de humanidad. Iris también ha hablado sobre cómo lidia con la imagen pública que construyó. La gente espera que siempre sea la bomba la que baila, la que sonríe. Pero yo también soy una mujer que llora, que se cansa, que necesita silencio. Esas palabras revelan a una artista consciente de la distancia entre el mito y la realidad, entre la fantasía del escenario y la intimidad de su vida cotidiana. A pesar de esa soledad, Iris no se define como una mujer triste. Al contrario, afirma haber encontrado nuevas formas de compañía en su fe, en un círculo reducido de amigos leales y en el cariño incondicional de sus seguidores, que incluso después de tantos años, siguen recordándola con afecto. Las cartas, mensajes y saludos que recibe constantemente le recuerdan que su legado sigue vivo y que aunque los aplausos ya no resuenen cada noche, el eco de su arte aún late en la memoria colectiva. En sus reflexiones, Iris también habla del perdón, pero no como una obligación social, sino como un proceso íntimo. Reconoce que no todas las heridas pueden cerrarse y que no todas las personas merecen un lugar en su memoria afectiva. Por eso, aunque se le critique por su famosa lista de no invitados a su funeral, ella insiste en que es un acto de autenticidad, no de rencor. No quiero que mi despedida sea un teatro de hipocresías, dice. Quiero que sea un momento real con quienes de verdad me amaron. Ese deseo de autenticidad es en parte la respuesta a los años de soledad tras los reflectores. Iris aprendió que al final lo que cuenta no son los aplausos ni las luces, sino las conexiones genuinas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece.
Y aunque la nostalgia la acompañe, también lo hace la certeza de haber vivido una vida fiel a sí misma. En el ocaso de su carrera, Iris Chacón no se presenta como víctima de la soledad, sino como una mujer consciente, madura y valiente, que abraza tanto sus triunfos como sus cicatrices. Y en esa confesión íntima deja entrever que la verdadera grandeza no está en los años de gloria, sino en la capacidad de mirarse al espejo, reconocer la propia vulnerabilidad y seguir adelante con la frente en alto. Cuando Iris Chacón reveló que había hecho una lista de personas a las que no quería ver en su funeral, muchos interpretaron sus palabras como un gesto de rencor o venganza. Sin embargo, al escucharla hablar con calma y seguridad, se hace evidente que la decisión tiene un sentido mucho más profundo, casi filosófico. No se trata de castigar ni de mantener viejas disputas, sino de reafirmar un principio que guió toda su vida: la autenticidad. Para Iris, la muerte no es un tabú. Hablar de su propio funeral, de cómo quiere ser recordada y de quiénes deben estar presentes en ese último adiós, es simplemente una extensión de su manera de vivir, sin filtros, sin máscaras, y con la franqueza que siempre la caracterizó. He vivido como quise, sin pedir permiso. Y quiero despedirme de la misma manera, ahora rodeada de quienes de verdad me amaron, declaró con una serenidad que desarmó a más de uno. Ese mensaje final es en realidad una reflexión sobre la vida misma. Iris aprendió a través de décadas de fama y de soledad que no todos los que sonríen a tu lado desean tu bienestar. Que en los momentos de gloria abundan las compañías, pero en los momentos de dolor solo permanecen los leales. Y es precisamente a esos leales a quienes quiere ver en su despedida como un acto de gratitud y de reconocimiento. Su decisión también invita a cuestionar la hipocresía social que rodea a la muerte. Con frecuencia, funerales de grandes figuras se llenan de rostros que no estuvieron en vida, de discursos vacíos y lágrimas fingidas. Iris, que sí, detestó la falsedad, se niega a que su último acto se convierta en un escenario para quienes la ignoraron, la traicionaron o la lastimaron. Mi funeral no será un show, dijo, será mi verdad. Más allá de la polémica, el mensaje de Iris tiene un valor universal. Nos recuerda que todos tenemos derecho a decidir cómo queremos ser recordados y a quienes dejamos entrar en nuestra intimidad, incluso en el momento final. Su valentía al expresarlo públicamente rompe con una tradición de silencio y resignación en torno a la muerte, y en cierto modo ofrece una lección poderosa: vivir y morir con coherencia. En sus palabras también hay espacio para la ternura y la gratitud. Iris no solo habló de exclusiones, también mencionó con emoción a las personas que sí espera en su despedida: familiares cercanos, amigos fieles y fanáticos que durante décadas la acompañaron con cariño genuino. Su decisión, por tanto, no se centra en el rechazo, sino en la celebración del amor verdadero. El verdadero significado detrás de su lista no es el rencor, sino la reivindicación de la autenticidad y de la memoria selectiva. Iris quiere que el recuerdo de su vida no esté contaminado por la falsedad, sino iluminado por la verdad, de quienes realmente estuvieron a su lado en los momentos decisivos. Esa es la herencia emocional que quiere dejar: una vida y una despedida libres de máscaras. Con esta confesión, Iris Chacón vuelve a demostrar que sigue siendo la mujer, que nunca temió incomodar, que nunca se dejó encasillar en lo políticamente correcto, y que siempre se mantuvo fiel a sí misma. Incluso en la última etapa de su vida, la bomba de Puerto Rico sigue explotando convenciones y recordándonos que la autenticidad, aunque moleste, es el mayor acto de libertad. Así, lo que en un principio parecía una polémica se convierte en un testamento de honestidad. Iris no quiere un funeral multitudinario lleno de desconocidos y viejos fantasmas. Quiere un adiós íntimo, verdadero, rodeada de amor real. Y en esa decisión late una enseñanza para todos: que lo más importante no es quién te aplaudió cuando estabas en el escenario, sino quién te sostuvo la mano cuando se apagaron las luces. La revelación de Iris Chacón nos deja una enseñanza poderosa incluso en el ocaso de la vida. La autenticidad sigue siendo el mayor legado que una persona puede dejar. Su decisión de escoger quiénes estarán presentes en su despedida
No habla de rencor, sino de coherencia con la forma en que vivió libre frontal y siempre fiel a sí misma. Nos recuerda que al final lo que realmente importa no son los aplausos ni los reflectores, sino el amor sincero, las lealtades verdaderas y las memorias compartidas con quienes nunca nos dieron la espalda. La bomba de Puerto Rico nos muestra que la grandeza de una vida no se mide solo en el escenario, sino en la valentía de enfrentar la muerte con la misma fuerza con la que se enfrentó a la vida. Si esta historia te conmovió, te invitamos a reflexionar en los comentarios. ¿Quiénes son esas personas que realmente merecen estar en tu memoria hasta el final? Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo las historias más íntimas y humanas detrás de las grandes leyendas del mundo del espectáculo.